Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio. Y como siempre tenemos un invitado muy especial y muy querido. Él es Ernesto Villegas. Bienvenido, querido Ernesto Villegas, ministro de Cultura de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, Katia. Un honor estar acá contigo. Un saludo a todo el equipo y a todos y todas quienes nos escuchan. Y bien, pues Ernesto Villegas es un periodista, un político y un escritor venezolano. En el 2012 fue designado por el entonces presidente comandante supremo Hugo Chávez Frías como ministro de Comunicación y de Información de Venezuela. El año siguiente él fue reafirmado también en el cargo por el presidente Nicolás Maduro y permaneció entonces en ese mismo lugar hasta 2016. Ahora, desde 2017 se desempeña como ministro de Cultura de Venezuela y bueno, es uno de los principales rostros de la Revolución Bolivariana, dando esa batalla tan importante por la cultura. Y bueno, la cultura que es el pilar más importante del proceso. Y bueno, querido Ernesto Villegas, pues qué alegría que hayas podido acompañarnos el día de hoy en esta entrevista. Y hay varios temas que nos gustaría conversar contigo. Me gustaría empezar por el encargo que el día de hoy tienes al frente del Ministerio de Cultura. Y en este específico tema, si nos pudieras compartir, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo se ha realizado en materia de cultura para mantener vivo el espíritu de la Revolución Bolivariana después de 25 años? Y bueno, esto te lo pregunto porque son muchos años y vemos además pues un recambio generacional importante que ha sido fruto de esta capacidad que ha tenido la Revolución Bolivariana de reinventarse a sí misma. Y bueno, las juventudes revolucionarias son un sector muy participativo, muy importante del proceso, y eso es un gran mérito de la revolución, porque no vemos lo mismo pasando en otros procesos de América Latina, en donde no se ha hecho ese trabajo tan importante. Y bueno, por el contrario, tenemos precisamente el ejemplo de grandes juventudes respaldando un fascismo, por ejemplo, con Milei en Argentina que hoy pues golpea a los adultos mayores, o sea, los adultos mayores son los críticos, ¿no? Y de pronto vemos estas juventudes como en un lugar que no estábamos acostumbrados a verlos en la historia. Bueno, la batalla cultural es de todos los días y es de nunca acabar. Difícil cantar victoria, como tampoco puede nadie declararse derrotado, porque el campo de batalla es justamente la conciencia de los seres humanos, de los ciudadanos, de los pueblos. Aquí en Venezuela, pues con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, pues dimos paso a una definición como una sociedad multiétnica y pluricultural. Por primera vez en toda nuestra historia se consagran además los derechos culturales. Ninguna otra constitución de Venezuela mencionaba siquiera la palabra cultura. De modo pues que, digamos que sería la batalla fundamental por una humana humanidad, por una alternativa a la fatalidad del capitalismo, del individualismo, del egoísmo, incluso de la destrucción de la vida humana en el planeta. Eh, para mí fue una honra y una sorpresa cuando el presidente Nicolás Maduro Moros me encargó de esta cartera, de esta responsabilidad, creo que inmerecida por demás, porque toda discusión, todo debate, usualmente termina con una conclusión. Es un problema cultural. Prácticamente todos los asuntos que generan debate en una sociedad terminan en esa conclusión. De modo pues que si usted quiere transformar una sociedad, quiere transformar el planeta, quiere transformar un país, una comunidad, e incluso una familia, un colectivo, un grupo humano de cualquier naturaleza,
pues está planteándose realmente una transformación cultural. Es una batalla de valores. El libertador Simón Bolívar solía decirnos a nuestros bisabuelos, tatarabuelos, se nos ha dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Y ese pensamiento, entre muchos otros del Libertador, está más vigente que nunca. Hoy día, a través de las llamadas redes sociales, de todo este poder comunicacional, tecnológico que se ha estado entronizando en el mundo, se basa justamente en la proliferación de la ignorancia. Y es una paradoja, porque quizá nunca antes el ser humano había tenido acceso inmediato y tan, digamos, fácilmente, digamos, disponible a tal cantidad de información. Y la abundancia de información no necesariamente tiene una ecuación proporcional en los niveles de conciencia. Buena parte de la información que está disponible, a la que tenemos acceso y de la que somos objetos de un bombardeo constante, es información basura que trae valores, que trae una cosmovisión, que trae un sistema de dominación al que cualquier desprevenido pues termina incluso defendiendo. Eso explica un poco lo que tú mencionabas en la introducción, porque, digamos, sectores de las juventudes en el mundo pueden fácilmente caer en los brazos de proyectos retrógrados, aviesos, anacrónicos incluso, porque en un clima de sobreabundancia de información, de sobreabundancia de desinformación, donde la línea entre lo verdadero y lo falso se difumina, pues entonces la proliferación de la ignorancia termina, digamos, nutriendo esos movimientos, tú los has llamado fascistas. Yo estoy leyendo un libro muy interesante, ¿no? De Enzo Traverso, se llama Las nuevas caras de la derecha. Él te habla acá de fascismo, neofascismo, posfascismo, porque incluso esas nuevas derechas han sufrido una mutación que es obligado tratar de estudiar, porque no necesariamente todas responden a los mismos parámetros del siglo XX, ¿no? Cuando hablamos de fascismo. Y pienso que una de las grandes tareas de la humanidad hoy día es justamente vacunarnos, vacunar a la humanidad de esa regresión, porque nos conduce justamente a la guerra y a la desaparición de la vida en el planeta. Ya no es un tema, llamémoslo así, de dogmas ideológicos, es un asunto de sobrevivencia humana el que podamos, digamos, superar esa fatalidad que se le ofrece al ser humano en la que se le pone a escoger entre la vida y la muerte. Eh, bueno, creo que me estoy extendiendo un poco, pero son las reflexiones que me produce de entrada tu generosa pregunta, Katia. Esto me recuerda precisamente que en estos días estamos por cumplir 12 años de aquel 20 de octubre del año 2012, cuando el comandante y presidente Hugo Chávez realizaba esta transmisión en vivo desde Miraflores con su Consejo de Ministros. Y hoy día se le conoce esta transmisión como el golpe de timón. Para quienes nos escuchan, el día de hoy, pues la pueden googlear en internet. Ustedes ponen golpe de timón, Hugo Chávez, y ahí les va a salir para que la puedan escuchar. Y yo lo traigo a colación porque realmente hay un antes y un después en la revolución bolivariana de esta transmisión. Y precisamente el hoy ministro Ernesto Villegas estuvo presente en aquella reunión histórica en donde el comandante pues le imprimió una dirección que se mantiene hasta el día de hoy. Y esta dirección era avanzar hacia la comunalización de la revolución. Esto implicaba pues promover la creación de comunas, desarrollar una organización comunal hacia la consolidación de un Estado, ¿no? El Estado comunal. Y bueno, en este marco
que es como el principal proyecto de la revolución bolivariana. A mí me gustaría si pudiera usted ahondar sobre el trabajo que se ha desarrollado desde el Ministerio de Cultura, o sea, específicamente en relación con la construcción de una nueva subjetividad comunera, ¿no? En oposición a la subjetividad neoliberal que estuvo sobre nosotros décadas. Y, y cómo se ha ido acompañando este proceso de revolución bolivariana. O sea, cómo se trabaja sobre los nuevos valores, ¿no? Que acompañan la comunalización de la vida. Justamente venimos nosotros de un par de jornadas que significan un salto adelante en la dirección del golpe de timón, que son las consultas populares para la aprobación de proyectos comunales, que ha tenido lugar en abril y agosto de este año. Ha sido un proceso muy interesante porque no estamos hablando de tiempos de abundancia y de normalidad, llamémoslo así, económica para un país. Se trata justamente de dos consultas en medio de una economía bloqueada, de una economía sometida a graves restricciones y que ha dejado este bloqueo al que me estoy haciendo referencia, heridas en nuestras comunidades, en la cultura, en todos los espacios. Son heridas de guerra. Nosotros hemos vivido una guerra no convencional. Eh, los misiles han sido económicos. Eh, Aparte de que también ha habido, digamos, eventos violentos en el trayecto, violentos en el sentido convencional de la palabra. Pero en las comunidades hay necesidades acumuladas y el presidente Nicolás Maduro Moros decidió someter a consulta las prioridades que en cada una de estas comunidades agrupadas en clave comunal, pues deban establecerse en la gestión pública. Esto supone un cambio cultural, porque coloca a las comunidades primero a definir los proyectos que son priorizados desde la mirada de la comunidad, desde la comuna, desde el consejo comunal, de lo que acá ahora hemos denominado circuitos comunales, que son agrupaciones de comunas y consejos comunales en el territorio. Y es un proceso sumamente interesante porque la mirada de la organización popular no necesariamente coincide con la mirada de la burocracia estatal. Hoy día, por ejemplo, una comunidad eh, decide, digamos, priorizar un proyecto determinado que puede ser en materia de servicios públicos, en materia educativa, deportiva o cultural, y de pronto eso no es exactamente lo mismo que los distintos niveles de gobierno tienen como sus prioridades. Entonces hay una tensión virtuosa entre la mirada burocrática y la mirada comunal. Es muy interesante, además que esto rompe también con esa noción jerarquizada de la gestión pública en la que, digamos, desde los centros de decisión se afecta positiva o negativamente a una determinada comunidad y transfiere el poder de priorizar a las propias comunidades. Ese poder de priorizar tiene una legitimidad distinta, porque no es la legitimidad de la llamada democracia representativa, es decir, del funcionario electo y un esclarecido gobernante en cualquiera de los niveles de gobierno, entonces presenta su programa y ejecuta lo que a su entender es lo mejor para la comunidad. No, es la comunidad la que le dice a los gobernantes, hey, quizá tus prioridades son estas, pero las nuestras son estas otras. Esa es una legitimación de abajo hacia arriba, en un sentido convencional de la mirada. Yo diría que es más bien una priorización eh, horizontal en la que el poder distribuido en las comunidades pues se impone frente a la mirada, digamos, fría de la burocracia. Es un cambio cultural, te decía hace un minuto. Nosotros, desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, acompañamos este proceso
hemos recibido la invitación para participar de manera permanente, y esto es un paso importante en la vicepresidencia sectorial del socialismo en lo territorial, que encabeza en este momento el compañero Héctor Rodríguez, ministro del Poder Popular para la Cultura, para la Educación. Y esto ha supuesto digamos, un acercamiento interinstitucional muy auspicioso. Ahora tuvimos, por ejemplo, el inicio a clases, que es un hito importante en la vida de todos los países, en particular en Venezuela, y hubo la incorporación a estas dinámicas de una importante cantidad de cultoras y cultores del país que están en disposición abrumadoramente mayoritaria a compartir sus saberes con los niños, con las maestras, maestros, acercando a la escuela, a la comunidad, a los cultores y levantando un mecanismo de debilitamiento estructural que es la separación artificial, quizá cartesiana incluso, entre los llamados sectores. Esto que divide a la cultura de la educación, que es un absurdo, o que divide a las distintas disciplinas del arte y los saberes en compartimientos estancos, lo que hace es debilitarlos a todos. En la medida en que nosotros venimos levantando esas artificiales barreras, vamos fortaleciendo más que la cultura y la educación al final, que son los grandes motores de cualquier transformación. Yo estoy muy contento con esta incorporación nuestra a esa vicepresidencia, que también, digamos, es paralela a la pertenencia del ministerio, ya que tú mencionabas el ministerio, a la vicepresidencia de Comunicación, Cultura y Turismo. Porque, bueno, es muy difícil separar estos ámbitos. ¿Cómo tú puedes hablar de cultura sin tomar en consideración la comunicación o sin tomar en consideración la educación? Son ámbitos, pero son ámbitos en los que tú colocas un énfasis y que forman al fin y al cabo un mismo todo. No hay gestión cultural sin comunicación, ni hay gestión educativa sin gestión cultural. Es decir, son convencionalismos que obviamente para poder, digamos, llevar adelante cualquier gestión es necesario enfocarlos, pero que al fin y al cabo suceden en el mismo cerebro del ser humano. El mismo niño que va recibiendo los mensajes de la comunicación, que va formándose en valores o antivalores, es el mismo niño que con su mismo cerebrito está comprendiendo el mundo y está disponiéndose a interactuar con él. Entonces, la integralidad, por eso nosotros tenemos entre las raíces de la Revolución Bolivariana una raíz que llamamos la robinsoniana, así digamos, estableció el comandante Chávez. Es la raíz eh, vinculada al pensamiento y pedagogía de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, que fue un hombre que en su tiempo rompió esquemas pedagógicos, fue un incomprendido de su tiempo, lo llamaban loco, como los grandes sabios y genios y revolucionarios de la historia. Esa locura de Simón Rodríguez sigue siendo vigente, ¿no? Sigue estando, digamos, en las herramientas con las que contamos para esa transformación, que al final es una transformación cultural. Yo te digo, Katia, que es un ejemplo además de cómo desde nuestras propias entrañas tenemos las herramientas conceptuales para acometer procesos revolucionarios que se parezcan a nuestros pueblos. Nosotros no tenemos necesidad de, digamos, acudir a otros referentes de manera exclusiva. Es decir, respetamos, por supuesto, todos los aportes de corrientes pedagógicas universales, no despreciamos en modo alguno la cultura universal, así llamada, pero encontramos en nuestro propio acervo nuestros propios referentes con un arraigo muy profundo en nuestras propias realidades. Por ejemplo, en este campo, Simón Rodríguez, venezolano que desde la pedagogía nos da las luces de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra tierra. Te insisto en lo valioso de esto porque esta revolución bolivariana eh, tiene un asiento muy, digamos, firme en nuestra identidad cultural. Algunos no lo entienden muy bien porque se puede llegar a confundir con chauvinismo o con esos nacionalismos
peligrosos, absurdos, que más bien es la derecha la que suele, digamos, alentarlos. Pero este es un proceso en el que nuestra diversidad cultural es motor de la transformación cultural asociada a una revolución, que no es la tradición vista con nosotros, la tradición familia y propiedad de los, digamos, neonazis, neofascistas que levantan estas banderas, sino que es una reafirmación de lo identitario para poder nosotros dialogar con el mundo en condiciones de igualdad. En el entendido de que parte de los mecanismos de dominación que están vigentes pasan por borrar la memoria de los pueblos, por levantar los rasgos identitarios de los pueblos para mejor dominarlos, para imponer una sola cultura, para imponer una sola mirada de la humanidad respecto de los asuntos humanos. Entonces, la defensa de nuestra diversidad, de nuestra identidad cultural, es en este momento una posición revolucionaria. Y en ese sentido, la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, que el presidente Nicolás Maduro Moros ha lanzado, ha significado un punto de inflexión en la promoción, defensa, salvaguardia y respaldo de nuestras músicas, cantos, bailes, ritmos de raíz tradicional venezolana, de nuestras artesanías, de lo que nosotros llamamos lo afirmativo venezolano, citando a un autor de nombre Augusto Mijares, que es el alma nacional, es digamos, lo que ha permitido la cohesión frente a las fuerzas disolventes de los agresores a la unión de Venezuela como incluso entidad política. Fíjate que informes que en su tiempo circularon de parte de los poderes en los Estados Unidos, se vaticinaba que en este continente iba a haber muchos más países de los que hoy existen. ¿Y eso por qué? Se pregunta uno. Bueno, porque nos necesitan divididos, fragmentados para mejor dominarnos. En el caso de Venezuela, el ejemplo que se intentó en Bolivia con la media luna, aquí también tuvo sus promotores, una especie de media luna que estaban tratando de armar y que por suerte y por decisión de nuestro pueblo, pues eso ha quedado bastante, digamos, olvidado, pero sigue estando allí como peligro. Hay eh, novelista venezolano, Francisco Herrera Luque, que incluso hace un ejercicio de imaginación en los años 80 y lo proyecta hacia el año 98, que veía a una Venezuela eh, partida en diversos pedazos. Y no tenía, digamos, mucho de ficción las razones que él colocaba, y era el petróleo. Nosotros tenemos la virtud y la maldición de estar sentados sobre un inmenso yacimiento petrolífero. Y eso nos hace, digamos, despertar las apetencias de poderes globales, particularmente de Occidente, y mantener nuestra unión nacional. Fíjate, el conflicto, la controversia por el Esequibo tiene una raíz justamente energética, ¿no? Que es una parte integral de la entonces Capitanía General de Venezuela que dio nacimiento mediante el proceso de independencia a nuestra República Independiente. Entonces, la unidad nacional, que puede confundirse digamos, con consignas utilizadas por conservadores, hoy día también es una consigna revolucionaria, porque solamente un pueblo unido, que tenga cohesión, integridad espiritual y material de su existencia, podrá enfrentar a esos poderosos imperios que intentan dominar el mundo hoy día. Y además, Venezuela se dispone digamos, a ser parte de los BRICS. Venezuela tiene una vocación energética que impide que sea ignorada en cualquier, digamos, esquema de integración del mundo contemporáneo. Entonces,
nosotros tenemos, eh, digamos, un destino como país productor de petróleo, de superar nuestra dependencia petrolera, pero también, digamos, de mantener las condiciones de un Estado funcional. Esas proclamas del Estado fallido traen consigo justamente la premisa de que Venezuela es incapaz de llevar adelante sus tareas como Estado. Nosotros las defendemos a rabiar porque tenemos conciencia de que de eso depende justamente el destino de nuestra patria y de la patria grande, porque además tenemos esa vocación internacionalista que nos viene además del pensamiento bolivariano, el libertador Simón Bolívar, y que nos encuentra con otras revoluciones del mundo y que nos encuentra con otros pueblos de nuestra América, con las diferencias del caso, porque ningún proceso es igual, ninguna nación además tiene una idéntica fisonomía, pero encuentran en Venezuela todas y todos la disposición de avanzar juntos en una América, en nuestra América, digamos, libre, soberana e independiente, con un modelo de desarrollo no dependiente. Y bueno, para los que nos escuchan, yo quería primero como recordar lo que significaba esto de la media luna que comentaba el ministro, porque esto de la media luna han sido pues procesos con un interés separatista de los países, ¿no? O sea, de pronto han surgido movimientos que están financiados por el imperio muy claramente, incluso partidos, ¿no? Autonomistas que han intentado de alguna manera balcanizar precisamente países que tienen muchos recursos naturales, que son ricos, regiones enteras, ¿no? En el caso de Bolivia, por ejemplo, estaba Santa Cruz. Esta media luna dibujaba Santa Cruz, Tarija, el Beni, Pando. Y bueno, Venezuela también, Zulia, ¿no? En Ecuador, el Guayaquil. O sea, se han dado estos intentos como de que estas zonas que son sumamente ricas, ¿no? Se les dice, no, pues nosotros queremos ser, ¿no? Un país aparte. Ha habido estos intentos. Entonces yo lo quería recordar para la gente que nos escucha y esta reflexión que usted hace me ha parecido muy importante y justo la pregunta que yo tenía a continuación para usted era la cuestión de la descolonización, que más o menos ya lo ha ido abordando, porque bueno, ese es uno de los grandes ejes del Plan de la Patria de Venezuela, que se plantea la descolonización a todos los niveles. Entonces, eso por supuesto que en el caso de la cultura, pues es toral, porque no hay una descolonización de las instituciones, de la vida, si no hay una descolonización de la cultura. Y esto, por supuesto, pues tiene que ver con una recuperación de lo propio, de la identidad y también de la mirada, ¿no? Porque casi siempre lo que sucede es que nos miramos con el modo como Occidente nos ha reflejado. Y este reflejo nunca es como para beneficio nuestro, sino que siempre aparecemos en ese reflejo inferiorizados. Entonces es importante que los pueblos puedan mirarse en toda su dignidad, o sea, recuperar, ¿no? Esta valía de lo propio, y no solamente porque es propio, sino porque desde ahí es de donde vamos a plantearnos las transformaciones y lo que queramos construir. Y a mí me gustaría como, digamos, sobre este tema específicamente, preguntarle cómo se ha hecho en Venezuela para poder combatir la colonización mediática que hoy día pues también está en boga a través de los medios de comunicación que siguen estando pues en manos de la derecha en la mayor parte y también las redes sociales, ¿no? O sea, digamos, tenemos ahí una embestida continua de colonización de valores que, que son precisamente contrarrevolucionarios, ¿no? Mira, tú mencionaste los Balcanes, Katia, y yo quería aprovechar para mostrar este libro que he escrito, que es la biografía de mi madre, Maja Polja. Ah, mira, tú lo tienes. Qué bien, qué bonito. Ella nació allá en los Balcanes, en la antigua Yugoslavia, en Croacia.
y vino huyendo de los nazis. Y Él para era allá iba judío. yo. Ah, qué bueno. Y entonces, bueno, cuando mencionas la balcanización, pues, me toca de cerca. Fíjate, yo quería, sobre el tema de la descolonización, aprovechar esta conversación para saludar la postura pedagógica que en esa línea descolonizadora ha dado México. La actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto de España vale más que 1000 horas de conferencias sobre la descolonización. Eso que tú mencionabas, la autoinferiorización que siembra la colonización entre los colonizados. Es decir, la victoria del colonizador es la noción inferior del colonizado. Cuando el colonizador logra que el colonizado se sienta menos que cualquier otro, ya obtuvo una victoria. Y cuando México recuerda algo que muchos ya habían olvidado, y es que formalmente se le solicitó, el presidente López Obrador le solicitó al rey de España una disculpa por los crímenes cometidos con ocasión de la conquista y colonización de nuestros pueblos. Oye, digamos, está dando un ejemplo de no inferiorización. Cuando México se mantiene fiel a su propia palabra y no deja pasar, eh, digamos, por debajo de la mesa esa grosería cometida por España, oye, nos está dando un ejemplo a todos. Yo siento orgullo, de verdad, latinoamericano, nuestro americano, porque, digamos, los estados se hagan respetar. Y se lo decía yo al embajador mexicano acá en Venezuela, Leopoldo de Gives, gran amigo, zapoteco, por cierto. Yo le decía, mira, nosotros no nos creemos más que nadie, pero tampoco menos. Entonces, si no nos creemos más ni menos que nadie, ¿por qué el Reino de España desatiende la obligación que tiene, siquiera de contestar una comunicación formal de un Estado soberano? Y luego va a aspirar a ser tratado, digamos, como si tal. De verdad que ese episodio es pedagógico y quedará escrito en los anales de la historia de la lucha por la descolonización de nuestra América. Ya hoy las victorias no necesariamente se traducen en el hundimiento de las 3 carabelas, porque ya esas carabelas cruzaron el océano, pero esas victorias simbólicas tienen un peso colosal en el camino que estamos construyendo. Porque perfectamente nosotros podemos mantener relaciones respetuosas con España y con las antiguas potencias europeas e incluso con los Estados Unidos de América y con las potencias de cualquier parte del mundo. Lo único que tenemos que exigir es un tratamiento recíproco en pie de igualdad. Y eso no se gana solo y sin batalla. Eso se gana, digamos, en colectivo y en permanente, digamos, alerta, en permanente defensa de la dignidad. Así que en línea con tu pregunta sobre la descolonización, eh, estoy completamente seguro de que nosotros hoy día hemos acumulado unas victorias que no teníamos en el pasado. Yo creo que desde el llamado quinto centenario, cuando 1992 se comenzó a revolver este tema, tenemos grandes victorias. Esto no quiere decir que podamos cantar victoria en materia de descolonización, porque tenemos ejemplos de cómo los mecanismos de colonización siguen haciendo de las suyas. Aquí este es un libro sobre, por ejemplo, el poder del movimiento evangélico en Brasil. Esta investigadora francesa hace una interesante investigación y este fue el fenómeno que llegó al poder en Brasil a Bolsonaro, que ella no lo dice, pero yo sí.
tiene que ver mucho con el sionismo internacional. Entonces, digamos que este es un tablero de ajedrez en el que uno puede en algún momento avanzar, comer una pieza, poner en jaque, pero que un partido digamos, no termina en un jaque mate, al menos en lo inmediato, ¿no? No podemos descuidarnos. El tema de la educación, la cultura, la comunicación está estrechamente ligado en esta batalla que es permanente. Los códigos de la colonización se van moviendo también de otros modos, actuando, digamos, subrepticiamente. Nuestros actos de habla todavía delatan la persistencia de mecanismos de colonización inconscientes. Aquí, por ejemplo, en Venezuela, cuando uno está intentando, digamos, resolver un asunto que no domina muy bien, se suele decir, estás tirando flechas, ¿no? Y tirando flechas, ¿a qué aludes? Al indígena, ¿no? Los indígenas dicen, mira, más bien es al revés, el que tira la flecha tiene un conocimiento y una puntería que es envidiable, pero aquí, digamos, por todo el mecanismo de colonización se tergiversa, ¿no? En las canciones, en el patriarcado, en el racismo. Ahora mismo el mundo está asistiendo a un genocidio, pero como las víctimas de este genocidio tienen determinados rasgos y características, entonces no genera las mismas sensibilidades que otro tipo de tragedias, ¿no? El mundo hoy está enfrentando un fenómeno de supremacismo, de una deshumanización de sectores de la humanidad cuyo destino poco importa y la entronización de unas, digamos, de unos élites y fragmentos de la humanidad que sí importan. Esto es tremendo, ¿no? Y muchas veces, digamos, las propias víctimas de este fenómeno no lo asocian con la colonización y sus propias luchas por superar estos mecanismos tampoco lo asocian con la descolonización. Porque digamos que en el reino de la ignorancia del que hablábamos hace un rato y que promueven las llamadas redes sociales, entonces también los dominadores o colonizadores se valen de la dispersión de los dominados, de los colonizados, para que sus luchas se debiliten. Entonces, levantar también las barreras absurdas entre los distintos movimientos que tienen luchas reivindicativas sectoriales para alinearlos en una lucha también global o mundial frente a estos fenómenos es una necesidad urgente. Por eso le hacen tanto daño eh, las fuerzas que impulsan más bien la división entre los revolucionarios, entre los sectores sociales movilizados, que de pronto incluso hacen cálculos individuales pensando que, digamos, hablar mal de Venezuela, por ejemplo, para tomar un tema, ¿no? Diferenciarse de Venezuela para entonces salir ganancioso. Al final, la apuesta les sale cara porque a la vuelta de la esquina tampoco les perdonan la vida por tirar piedras hacia estos lares. Y eso te lo pongo porque estamos hablando hoy acá desde Caracas, pero así pasa también con otros, digamos, procesos y en otras, digamos, otros sectores, otras partes de las luchas de nuestro pueblo. Pienso que aquí en Venezuela estamos haciendo, por ejemplo, un esfuerzo por acercar al movimiento indígena con el movimiento afro, que parece una tontería. Uno desde fuera, tú dices, bueno, pero es lo mismo, pero no todo el mundo tiene la conciencia de que es el mismo movimiento. Incluso dentro del propio movimiento indígena nuestro, y digamos, diferencias que tenemos que trabajar políticamente, o el movimiento cultural, digamos, sobre todo en la cultura, donde en el campo de las artes se trabaja mucho el ego, la vanidad, el narcisismo. Allí el trabajo es arduo, porque no solamente se trata de defender la libre creación individual, sino el derecho a la existencia
en diversidad cultural. Entonces, no siempre ese es un proceso sencillo, fácil. A eso nos dedicamos, nos consagramos y, digamos, nos dedicamos las 24 horas del día. Que es precisamente como ir trabajando una cultura para la vida, que no siempre, o sea, pareciera como algo obvio, pero no lo es. O sea, toda la modernidad ha sido también una cultura para la muerte, o sea, una entronización de todos los antivalores. Y hay mucho que remontar ahí realmente, porque esta figura, ¿no? Por ejemplo, del artista como el ego moderno, ¿no? Que se debe a sí mismo, que se plantea como llegar a los grandes espacios, a los grandes museos y que justo dejan fuera lo más íntimo del pueblo, ¿no? El pueblo incluso a veces se siente como avasallado por esos espacios que son tan poco amables con y tan racistas también, hasta en su modo de presentarse. O sea, hay un trabajo súper importante que hacer. Como que el pueblo se queda fuera, ¿no? Con con sus propias expresiones culturales que además fueron como dejadas de lado, como artesanía, folclore, y se les quitó como la fuerza y el impacto que finalmente ese es el arte que sirve para vivir, ¿no? Y que realmente reproduce, como usted lo menciona, ¿no? O sea, relaciones horizontales, relaciones comunitarias, y eso es lo que finalmente habría que ir impulsando. Me parece muy importante esto que usted comenta. Y ahora adelantándonos, porque me va adivinando el pensamiento y me va llevando de una pregunta a la otra. Quería yo hacer un poco también énfasis en el origen que usted tiene, ¿no? Como de una madre judía, ¿no? Este, y bueno, precisamente escribió pues este libro, Maja Mía, en donde hace toda una rememoración de esta historia, ¿no? Esta historia también de migración, también de sufrimiento y de construcción en una patria nueva también, ¿no? eh, cómo se sitúa, ¿no? En en este momento tan fuerte que estamos viviendo con con un Estado de Israel que tiene muy poco que ver realmente con esta tradición que según empuña, pero que empuña con la espada y eso ya habla mal de la interpretación que está detrás. ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando ahorita en el Estado sionista de Israel, en Medio Oriente? Y bueno, los últimos acontecimientos tan brutales que hemos visto en los ataques también al Líbano, no solamente a Palestina. Mira, mi mamá fue una judía comunista. Llegó a Venezuela huyendo de los nazis, como te decía. Hoy, decir una judía comunista puede ser algo así como particular, un espécimen extraño, ¿no? Pero resulta que los nazis denunciaban la conspiración judeo-bolchevique. Es decir, hubo un tiempo en que más bien lo judío era asociado a, eh, a lo revolucionario. Hay un libro muy interesante, lamentablemente no lo tengo aquí para mostrártelo, de Enzo Traverso, el autor que ya te mencioné, que yo recomiendo ampliamente. Se llama El fin de la modernidad judía, historia de un giro conservador. Él en ese libro pasa revista a cómo en un tiempo, digamos, el judaísmo era asociado mayoritariamente o preferentemente a corrientes revolucionarias. Y él pone como un arquetipo del judío revolucionario a Trotsky, recordando por supuesto que el propio Marx era judío, ¿no? Pero él muestra a Trotsky como el arquetipo del judío revolucionario. Y al otro extremo coloca como el arquetipo del judío conservador de derechas a Henry Kissinger. Entonces, haciendo una simplificación, él decía, bueno, ¿cómo pasó el judaísmo
de estar encarnado en Trotsky a un judaísmo de derecha encarnado en Henry Kissinger. Estoy haciendo una simplificación indebida, pero pedagógica, porque ese es digamos, el curso del libro de Traverso. Entonces, digamos que hablar hoy de este tema es distinto a hablarlo a principios del siglo XX, e incluso en medio de la Segunda Guerra Mundial o tiempo después, ¿no? Hoy día, las fuerzas más conservadoras y de derechas se identifican justamente con el sionismo. Incluso hay sionistas que no son judíos. El actual presidente Biden se proclamó sionista sin ser judío. De modo pues que no es lo mismo, y ese también es un esfuerzo pedagógico que yo intento, digamos, hacer en el libro. No es lo mismo el concepto de judío que el concepto de sionista. El sionismo es además una opción política. ¿Me explico? Es una decisión política. El judaísmo, por ejemplo, en el caso mío, es una condición involuntaria, porque siendo mi madre judía, yo vengo de un vientre judío y para la ley judía yo soy judío, aunque yo no soy practicante de esa religión, ni en mi vida, digamos, pertenezco a la comunidad judía en Venezuela, tengo buena relación con algunos de ellos, pero no pertenezco a esa comunidad. Digamos, legalmente para los judíos yo soy judío, pero legalmente para los judíos Biden no es judío, pero sí es sionista. Y yo no soy sionista, Dios me libre. Eh, esa pequeña diferencia es importante tenerla presente para poder valorar lo que está ocurriendo hoy en el Medio Oriente y en el mundo entero, porque al final ese conflicto nos salpica a todos. Yo siento que hay una complicidad lamentable del mundo frente a un genocidio inaceptable. Incluso a través de las redes se publican ya tantas imágenes, fotografías y videos que son, digamos, macabros, desgarradores, que eso termina por insensibilizar al que las ve. Incluso por omisión, es decir, cuando ya ves una imagen tan desagradable, tiendes a pasarla, no verla y no quedarte, no detenerte allí. Porque ese es otro elemento que caracteriza el mundo actual. El ciudadano del mundo de hoy está sometido a una disputa de atención. Es decir, nosotros estamos sobreestimulados por mensajes que te circundan a través del teléfono, las vallas, la música que suena en la calle, en fin, el ciudadano de hoy prácticamente nunca está libre de mensajes que buscan captar su atención. Entonces, en esta disputa de atención, bueno, ya eso es como normal, se normalizó que esté ocurriendo un genocidio, que haya decenas de miles de niños asesinados de una manera más espantosa. Todo asesinato es horrible y de niños es espantoso, pero aquí han superado, digamos, cualquier límite de imaginación. Y entonces, bueno, la insensibilización de una parte de la opinión pública, el manejo avieso de los algoritmos, digamos, de las narrativas, es tan cruel como cualquier otro episodio de la humanidad. Yo sé que entre los, digamos, militantes del sionismo, a quienes desde el propio judaísmo o con raíces en él cuestionan el genocidio en Palestina, los hacen blanco de un señalamiento de autoodio. Entonces dicen, no, es que él se odia a sí mismo. Una cosa un poco traída de los cabellos, pero así opera, ¿no? Y entonces comparar, por ejemplo, con el Holocausto del siglo XX, cualquier evento que esté ocurriendo en el siglo XXI también es algo así como una blasfemia, ¿no? Porque hay lo que Traverso llama la religión del Holocausto, ¿verdad? Es interesante leer ese libro, te lo recomiendo y te recomiendo incluso buscar entrevistar a este intelectual. Yo ando buscándolo, por cierto, me parece un personaje muy interesante.
Es un marxista italiano que da clases en una universidad de los Estados Unidos. Entonces, te decía que cuando comparamos el genocidio en Palestina con el holocausto judío del siglo XX, entonces también hay una herejía para esa religión del sionismo. Yo me voy más atrás. Y el holocausto ocurrió en nuestra América. 120 millones de almas. Ahora vamos a estar el 12 de octubre. Eso no fue un holocausto. La excepcionalidad del holocausto judío del siglo XX, oye, no te puede llevar a desconocer la excepcionalidad de otros, digamos, de otras tragedias de magnitudes colosales. El holocausto ocurrido aquí en nuestra América con la conquista y colonización de los distintos imperios que aquí, digamos, se instalaron, oye, no puede ser subalternizado, inferiorizado. Lo mismo que el genocidio que está ocurriendo en Palestina y lo que está peligrosamente planteándose en el mundo, que es el escalamiento a una guerra nuclear, porque ahora se habla con una naturalidad de la posibilidad del uso de armas nucleares en conflictos contemporáneos. Yo tuve el privilegio en el año 97, gracias a una beca del Centro de Prensa Extranjera de Tokio, de visitar Hiroshima. Y recuerdo, es impresionante estar en Hiroshima y ver, por ejemplo, cada vez que en alguna parte del mundo se hacía o se hace una prueba nuclear, la alcaldía de la ciudad le envía una nota de protesta a ese gobierno que realiza una prueba nuclear. Y entonces hay recuerdo, no sé si sigue estando así, hay paredes empapeladas con esas protestas. Entonces, que poco a poco hayamos acudido a un momento en el que se normaliza la posibilidad del uso de armas nucleares, oye, es también una forma de, para mí, de grosería, aunque ellos mismos en Japón no lo reclamen así, con las víctimas de las bombas atómicas, que no fueron una, sino dos, la de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, es normal que aquí se plantee el uso, porque incluso se hace un matiz y se dice, no, pueden utilizar armas nucleares tácticas, ¿no? Así como bajándole la importancia. Bueno, resulta que los daños de las armas nucleares, que ya además comienzan a usarse sin decirlo, porque hay algunos armamentos que utilizan porciones, entre comillas, mínimas de elementos radioactivos, oye, eso causa un daño sobre no solamente a la vida humana, al ecosistema. Entonces, hablemos así normalmente de destruir el planeta, pues. Eso reivindica al cantor del pueblo, Ali Primera, por una humana humanidad. Ya solamente clamar por una humana humanidad es algo subversivo, que la humanidad tenga rasgos humanos, Dios mío. Ya no se trata, digamos, de una disputa dogmática entre viejas escuelas, sino se trata de la sobrevivencia de la vida en este planeta. Y eso pasa, oye, por el respeto a la vida humana, por el respeto a la diversidad cultural, por el respeto a la multipolaridad, al derecho de todos los pueblos al desarrollo, a la coexistencia pacífica entre las distintas culturas, y a algo que también pudiera sonar un poco hereje, ¿no? Y es el respeto al hecho de que todos los seres humanos somos exactamente iguales en cuanto al valor de nuestras vidas. Entonces, ahí también yo tendré que meterme en Honduras con mis hermanos de raíz judía. Y es que no puede haber un pueblo elegido por encima de los otros pueblos. Es decir, claro, yo respeto las creencias religiosas de cada quien y los libros sagrados, todo. Comprendo incluso la necesidad humana de creer en dioses, en deidades, por el desvalimiento del ser humano frente a la fatalidad de la muerte y a las complejidades de la vida humana.
pero de allí a establecer escalas de importancia entre los seres humanos. Me recuerda mucho aquí una vez que hubo una tragedia en el estado La Guaira, antes del estado Vargas, y entonces en un club privado que llegó una fragata militar a rescatar a las personas que estaban varadas por la tragedia, eran lluvias torrenciales que generaron inundaciones, entonces alguien en ese club privado comenzó a decir por un altavoz, mujeres y socios primero. No, no mujeres y niños, como dice digamos, el lugar como si no, mujeres y socios primero. Ah, o sea que los socios tienen más derecho a salvar su vida que los que no son VIP. socios. VIP. Oye, bueno, no me extiendo más, Katia, pero creo que me expliqué. Sí, excelente. Ya que estamos en esto de la recomendación de libros, me recordó su comentario a este libro de Aimé Césaire, que también es un libro maravilloso, El discurso del colonialismo, en donde justamente él dice que Hitler en realidad eh, es como fruto del colonialismo, o sea, no es una cosa aparte, sino que, dice, tuvimos muchos Hitler antes de Hitler en todas las colonias, porque eso que les espanta tanto, ¿no? Los campos de concentración, el exterminio, digamos, a comunidades enteras. Es algo que nosotros vivimos en las colonias desde hace 500 años, solo que ahora, digamos, la diferencia es que le tocó a Europa, ¿no? Entonces, que ahora, digamos, los asesinados eran blancos de ojos azules y eso ya parece como demasiado, ¿no? Inaceptable. En este libro, perdona que le haga tanta publicidad, yo deliberadamente incluí dos cosas. Una, los negros en campos de concentración nazis. Porque resulta que en el relato, las leyes de Nuremberg raciales de discriminación hacia los judíos se aplicaron solo hacia los judíos. Pero es que resulta que también aplicaba para los negros. Y resulta que, tú sabes que Alemania participó de la participación del África, de la partición del África. Y le tocó eh, una parte de Namibia. Y resulta que allí se parece mucho a lo que ocurrió el 7 de octubre hace un año en Israel. Los alemanes tenían una situación de colonización sobre el pueblo herero, había un pueblo llamado herero, y los hereros se alzaron y mataron a 100 alemanes, colonos alemanes. Eso fue a principios de siglo, no existía el nazismo. Bueno, la primera orden de exterminio que dictan los alemanes no fue en la Segunda Guerra Mundial, fue allí, en África, contra el pueblo herero. Está descrito en el libro. Y exterminaron un montón de hereros, el 75%, algo así, el resto los esclavizaron. Tan es así que Alemania en el año 2020, si no me equivoco, reconoció el genocidio cometido contra el pueblo herero en África. Luego, a los afroalemanes, con la llegada de los nazis, les quitaron la nacionalidad. Entonces iban personas del color mío, porque era mezcla de negro con blanco, de negro con blanca, como es mi caso, o de blanca, o de blanco con negra, y les quitaban el pasaporte, es que ustedes ya los afroalemanes no existen, les decían. Entonces hubo una cantidad de apátridas, es decir, personas a las que le quitaron la nacionalidad, la condición de patria, porque creían además en la gran patria alemana, era la madre patria de esos afroalemanes. Y tenían que conseguir trabajo en Alemania, era de trapecistas, músicos y cosas vinculadas así como con lo llamémoslo folclórico, ¿no? Pero si vamos más atrás, y también está en el libro, Katia, ¿cómo celebró la humanidad el centenario de la Revolución Francesa? ¿Cómo fue eso? ¿Te acuerdas? Igualdad,
fraternidad, libertad, ¿no? Bueno, en Francia, cuando inauguraron la Torre Eiffel, lo hicieron en medio de la Exposición Universal, llamada así. Todavía se realiza esa exposición. Y el gran atractivo, además de la Torre Eiffel, eran los pabellones coloniales. ¿Qué eran los pabellones coloniales? Las potencias europeas exhibieron allí en Francia, bajo el lema Liberté, Égalité, Fraternité, a seres humanos en zoológicos humanos provenientes del África y de nuestra América, a los que incluso los incitaban a esas personas privadas de libertad a que tuviesen actitudes salvajes, les impedían bañarse, les daban carne cruda para que actuaran como caníbales y para que fuesen todavía más atractivos para las personas que iban a admirar los pabellones coloniales. Eso pasó en la culta Europa en el centenario de la Revolución Francesa. Y lo que tú has dicho se explica así. Esa es el germen de lo que luego se conoció como el nazismo, que no es sino, como decía Aimé Césaire, una versión más del propio colonialismo aplicado fronteras fuera de Europa. De hecho, antes de la Segunda Guerra Mundial no existía la Declaración de los Derechos del Hombre, que fíjate que no decía de la mujer, del hombre, no existían los llamados derechos humanos, no estaban consagrados como tales. Se habían violado antes infinidad de veces, pero solamente la humanidad eurocéntrica aceptó legislar sobre la materia cuando esos crímenes ocurrieron en territorio europeo. Pero antes venían cometiéndose en todas partes del mundo y no pasaba nada. De hecho, hay pasajes, vuelvo a hacerle cuña al libro, que muestran cómo los alemanes realizaban en el África experimentos genéticos. Utilizaban los seres humanos para juegos científicos. Y el médico que lideraba el genetista que lideraba estos experimentos, luego fue, no recuerdo si discípulo, mentor, profesor de Joseph Mengele. Es decir, eso que se vivió en Europa, ese horror de Mengele, digamos, eso de lo que se han hecho miles de películas, bueno, eso ya lo habían hecho sus antecesores allí en el África, con seres humanos también, que tenían el color de piel más oscuro que los europeos, pero ya lo habían hecho. Lo otro que se ha escamoteado, sí, escamoteado en la historia, es lo que los nazis se plantearon con la invasión a la Unión Soviética. ¿Por qué arremetían contra el Estado soviético? Bueno, el exterminio de todas las formas de organización del Partido Comunista Soviético y de los judíos que pertenecían, eran asociados, es decir, es judío era decir comunista era decir judío, entonces todo ese exterminio tenía una raíz racial, pero también una raíz política, pretendían la destrucción del Estado soviético. Y todo esto ha sufrido en los últimos tiempos una suerte de reescritura. Ahora resulta que incluso para la liberación de Auschwitz no invitan a los liberadores de Auschwitz, ¿no? Y viene renaciendo una derecha peligrosamente victoriosa, como tú lo has mencionado, entre los jóvenes en varios países de Europa, que son sucedáneos de esos movimientos fascistas, nacionalistas del siglo XX. Entonces, bueno, no me sigo extendiendo, Katia, pero este tema pica y se extiende, y aquello que parecía como lejano, viejo, hoy día es tema de actualidad. Sí, totalmente. Y bueno, yo no me quería, no me quiero ir sin preguntarle
sobre la situación actual después de las elecciones presidenciales, de la victoria del hermano presidente Nicolás Maduro. Y bueno, se vio una embestida comunicacional, mediática, digital, para llevar a cabo un golpe de Estado, ¿no? Violento a través eh, de los llamados comanditos, ¿no? E impulsado por María Corina Machado y por, bueno, el ya conocido matacuras Edmundo González. ¿Cómo están las cosas hoy día en Venezuela después de aquella intentona? Bueno, sabemos que el candidato Edmundo González huyó a España, pero bueno, ¿cuál es el estado actual? Mira, me voy a permitir añadir algo al tema anterior. No te estoy rehuyendo. Pero otra de las cosas que indignó mucho a los alemanes y que dieron paso al nazismo fue el envío de tropas africanas de las colonias francesas a suelo alemán en la región de Renania. Lo que la humillación que sintió Alemania al tener tropas de color en su territorio fue fenomenal. Y no era una indignación de los nazis, era una indignación de toda la clase política europea, alemana, frente a lo que consideraban una humillación por parte de Francia, luego de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, no puede haber un racismo bueno y un racismo malo, no hay distinciones entre los distintos racismos. Tú has mencionado España, ¿no? Y hay un libro que estoy leyendo de un historiador llamado Pablo del Hierro, Madrid, Metrópolis neofascista. Vidas secretas, rutas de escape, negocios oscuros y violencia política de 1939 a 1982. Es muy interesante cómo, digamos, parece que la historia vuelve por sus fueros, ¿no? Y esa capital europea tiene una atracción especial por esas figuras de ese espectro, ¿no? Mira, aquí en Venezuela nosotros estamos en este momento, aunque mucha gente no lo entiende en el exterior, ya imbuido del espíritu navideño. El presidente Nicolás Maduro Moro declaró el inicio del trayecto hacia las Navidades a partir del 1 de octubre. Entonces ya se puede comer hallacas, ya se escuchan los villancicos, aguinaldos. eh, De eso ha habido incluso referencias en el Parlamento español, de forma burlesca por parte de algunos factores de la derecha, ¿no? Pero ciertamente en Venezuela tú has venido para acá y sabes que este es un pueblo alegre. Nosotros aquí, en medio de las más difíciles circunstancias, siempre tenemos un tanque de reserva de alegría. Y la gente, después de el asomo de esa violencia política que se tuvo a partir de las elecciones del 28 de julio, pues progresivamente fue retomando su quehaceres, su trabajo, los estudios. Acaba de reiniciarse las clases. Yo te lo comenté al comienzo. Venezuela, en medio de un bloqueo de dificultades, de tensiones, de diferencias políticas entre sus ciudadanos, eh, nosotros andamos en una vida digamos, que quiere, digamos, ser normal, llamémoslo así. Claro, aquí hablar de normalidad, lo primero que te pueden decir es, bueno, define normalidad, porque ciertamente tenemos muchas heridas, muchas eh, dificultades, pero es un país que mucha gente viene. Yo invito a quienes nos están viendo en este momento y tienen, digamos, impresiones, dudas sobre Venezuela, a que vengan. Porque siempre el que viene, digamos, tiene una mirada diferente a la que desde fuera, digamos, se hace hegemónica en las narrativas. Y yo Aquí diría hay un- que vayan y se vayan a las comunas. que vayan a todos los rincones, incluyendo, por supuesto, las experiencias comunales. Nosotros estuvimos eh, por ejemplo, en Simón Planas, en la comuna del Maizal. Fíjate cómo el líder de esa comuna, que se hizo alcalde
fue nombrado por el presidente Nicolás Maduro Moros como ministro del Poder Popular para las Comunas, un comunero ministro. Y está en construcción un mecanismo de agregación, de gobierno comunal que a la vez, digamos, convive con otras formas, digamos, convencionales de, digamos, de vida en sociedad. Y entonces se ven contrastes, se ven, eh, por ejemplo, hay un muchacho argentino llamado Michelo, que es un influencer, llamado así, que tiene 27 millones de seguidores en Argentina, una cosa brutal, que está acá en Venezuela y entonces él anda paseando por todas partes, incluyendo las comunas, ¿no? Pero entonces muestra los centros comerciales, las escuelas, las universidades, y para él son como curiosas cosas que para nosotros son, digamos, parte del paisaje, ¿no? No quiero decir que no tengamos problemas, Katia, porque tampoco nosotros podemos romantizar el sacrificio, las luchas que nos han impuesto. Aquí la guerra contra Venezuela, mira, yo siempre pongo el ejemplo, imagínate tú que a un panadero le prohíban vender pan, que a un barbero le prohíban cortar el cabello. Obviamente, las capacidades de ese panadero y de ese barbero se van a ver disminuidas, entonces ha habido afectaciones en materia de servicios públicos, de cultura, de educación, ciertamente ha golpeado pues el bloqueo, la persecución económica a nuestro pueblo. Pero algunos utilizan este término que a mí me parece un poco... yo trato de no usarlo porque no conozco sus significados más profundos, pero que llaman la resiliencia, ¿no? Yo prefiero hablar de la capacidad de adaptación y de los poderes creadores de nuestro pueblo. Frente a los problemas y dificultades, nuestro pueblo ha logrado encontrar proyectos y soluciones creativos, en la abrumadora mayoría colectivos, para enfrentar las vicisitudes y construir lo nuevo. Pienso que lo más sano para todas y todos ha sido esto de poner pies en que vamos ruta a fin de año, vamos a las Navidades. Es un tiempo que en el caso de Venezuela, no sé si tú has pasado una Navidad acá, es una fiesta que es más que religiosa. La diversidad de la Navidad venezolana no tiene comparación. Aquí hay unas formas de celebración de la Navidad que, como te digo, ya comenzamos aquí en nuestro país, pero unas formas en los Andes, otras formas en el llano, otras formas en el oriente, otras formas en el centro, la diversidad gastronómica, el ambiente festivo, un ritmo musical que es propio del estado Zulia, se convierte en nacional solamente en los tiempos de Navidad, que es la gaita. La gaita se escucha en toda Venezuela en las fiestas decembrinas que suelen adelantarse y luego se retraen otra vez al Zulia el resto del año. Se activa además una economía interesante por el tema de las fiestas y de los regalos. Nosotros estamos organizando para esta semana, fíjate, una decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro Moros, que es muy interesante. Eh, Él ordenó que los ministerios y empresas del Estado prioricen las compras artesanales de artesanías y juguetes hechos en Venezuela para los regalos institucionales. ¿Por qué? Porque hay una capacidad de compra del Estado que no se debe desviar a la compra de whiskies y champañas y no sé cuántos, y aquí tenemos una producción artesanal hermosa que sirve perfectamente para digamos, satisfacer las demandas que tienen digamos, estos tiempos. Y eso ha generado en el movimiento artesanal venezolano, oye, una alegría y una felicidad tremenda, porque, bueno, esos son hombres y mujeres. Nosotros hicimos en el registro de la Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida, llegamos a registrar 514.000 artistas, cultores y creadores. De ellos, al menos 100.000 son artesanos, se declaran artesanos. Entonces son un grupo humano que se dedica, mira tú, yo los valoro mucho a ellos, porque
pudiendo haber migrado físicamente o laboralmente a otros espacios, digamos, para su supervivencia humana, ellos se han mantenido aferrados a la creación artesanal. Y en el entendido, además de que es una satisfacción espiritual la que les produce ese proceso productivo. Y que además son saberes que han venido pasando de generación en generación. Y entonces que esos hombres y mujeres hayan mantenido ese compromiso con esa determinada labor, nos garantiza a nosotros que mañana tenemos un futuro que se va a parecer a nuestras raíces. No lograron interrumpir la cadena para que nuestras manifestaciones culturales pudieran trascender en el tiempo. Y eso es un gran logro cultural. Que tengamos esas 514.000 personas en Venezuela, y si seguimos haciendo el registro, pues serán millones, que están aferrados a unas formas, eh, digamos, artístico-culturales y de saberes que van a permanecer en el tiempo. Eso es una gran noticia. Por algo, lo primero que hacen los imperios cuando invaden un país es destruir su memoria, la biblioteca de Bagdad, por ejemplo. Y nosotros la hemos logrado mantener gracias a esos verdaderos héroes y heroínas que mantienen viva nuestra identidad cultural, que nos da cohesión. Entonces, bueno, te comento esto porque ahora, en los próximos días, vamos a estar en lo que llaman usualmente una rueda de negocios. En este caso es una ronda de intercambios, porque no es un negocio, entre los productores artesanales de todos los estados de Venezuela. Ahí varios son, digamos, comunas, otros son artesanos individuales, otros familiares, hay distintas formas, ¿no? Pero son los más humildes, son los creadores más humildes, los que no van a las bienales de arte, los que no van al mercado del arte mundial, los que nunca saldrán en grandes catálogos de las casas de subastas, pero son unos artistas. Y ahí están, y nuestros regalos de diciembre del Estado venezolano, las instituciones, serán preferentemente esas obras de arte. Qué maravilla. Qué maravilla, querido ministro. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Le mandamos un abrazo muy cariñoso a usted y a todos los hermanos de esa gran revolución bolivariana. Gracias, es recíproco, es un amor correspondido. Muchas gracias, un abrazo fuerte, se les quiere. Chao, Katia, gracias. Chao.